Volviendo a esos frentes que usted ha abierto, los partidos, con los expresidentes, pues bueno, ya es normal que usted tenga unos rifirrafes y unas diferencias. Curiosamente, con el expresidente que se declaró opositor desde el primer momento, es como con quien usted tiene una mejor relación en la diferencia, que es Álvaro Uribe. ¿Quién lo iba a pensar? Pero ahora que usted nombra a Luis Fernando Velasco en el Ministerio del Interior, nos queda clarísimo que usted va por el Partido Liberal, es decir, va por César Gaviria. El Partido Liberal tiene que definirse. El discurso también tiene que ver con la historia liberal. Es que cuando pronuncio la palabra revolución, estoy hablando de la revolución en marcha. Ese concepto está olvidado porque a los colombianos les quitaron las clases de historia y entonces ya casi no se conoce la historia de Colombia. Pero la revolución en marcha es un momento muy parecido al que estamos viviendo. Es un gobierno, un señor que entre otras cosas era de las clases adineradas del país, Alfonso López Pumarejo, que recoge un ideario liberal y en la época, que es una época de reformas en todo el mundo, la época de Roosevelt, y propone una especie de plan, de nuevo plan, una gran reforma que él sí logra volver realidad en las normas, en la reforma constitucional del 36. Ahí se plantea la reforma agraria, ahí se plantea el crecimiento del sindicalismo, ahí se plantea un pacto entre obreros y empresarios para el cambio, ahí se plantea las necesidades de industrialización de Colombia. Es algo parecido a lo que nosotros estamos diciendo. Inmediatamente los círculos de poder económico empiezan a acorralarlo. Él saca al pueblo a las calles, él es el que realiza los 1 de mayo su discurso en el balcón, la gente le dice compañero presidente. Es un hombre que se coloca al lado de la avanzada social hacia una transformación democrática. ¿En qué termina eso? Una parte del Partido Liberal se le vuelve oposición, porque solo había un partido en el Congreso, los conservadores no estaban. Una parte se le vuelve oposición, los militares tratan de darle un golpe de Estado. Él se va por la enfermedad de su esposa en Nueva York, que tenía cáncer, abandona el poder en su segundo mandato, y lo que viene es pura y simple violencia. Se dividen los liberales, los dos queriendo seguir la revolución en marcha, Turbay y Gaitán, y no hay sino muertos que no dejan de suceder hasta el día de hoy. O sea, el periodo de derrota de la revolución en marcha, a partir de la violencia, es seguido de una época pura de violencia, en donde caemos al narcotráfico al final, donde no hay ninguna revolución, como prometían las guerrillas, donde no hay transformaciones. Quizás el único momento que pudimos volver a pensar en algo diferente fue en la Asamblea Constituyente. Pero, presidente, Fíjate que no es que si el pueblo se expresa, crece la violencia, es al revés. Cuando menos dejan expresar a la gente, cuando la asesinan, la masacran, pasan esos episodios, es que crece la violencia. Los liberales populares, que eran más que todo campesinos, no salieron a las calles a expresar lo que querían. Con la marcha del silencio de Gaitán hasta ahí hubo la última manifestación. Lo que siguió con la violencia del Estado fue que esos liberales se fueron a las montañas. Pero por eso, es por la vida de Luis Fernando Velasco, usted se quiere tomar el Partido Liberal. No, yo quiero que discutan cuál es el papel del liberalismo en esta época. Mire, por